Ya una vez antes le ofrecí paz. Si no hubiera sido tan arrogante, pudo haber regresado a su tierra con una flota de barcos. En vez de eso, saldrá de la bahía de esclavos como la reina mendiga que es. Estamos aquí para discutir los términos de rendición, no para insultarnos. Obviamente no nos comunicamos con claridad. Discutimos su rendición, no la mía. Imagino que es difícil ajustarse a la nueva realidad. Su reinado ha acabado. Mi reinado apenas empieza. Dracarys. Hola, hola mi gente linda de Rock. Nos encontramos en esta ocasión reunidos aquí en este maravilloso canal para contarles y compartirles mi alegría en este caso, que es que, como ustedes ya saben, hemos ganado el KvK, pero eso no es todo, porque además de haber tenido la primera ocupación del Ziggurat en KvK, también estamos estamos teniendo la última ocupación del Ziggurat, como pueden ver aquí en pantalla. Entonces es un gran momento para nosotros, para la coalición, para nuestro reino. Como pueden ver, aquí está el Ziggurat en pantalla y solamente quedan 3 minutitos para que cierre y así poder nosotros coronarnos definitivamente como absolutos ganadores de este KvK 5 para nosotros, de temporada de conquista. Así luce más o menos esto desde un poquito más lejos. Ahí está la coalición, como pueden ver tenemos por completo el control de Tierras del Rey. Así que un gran trabajo por parte de todos los chicos, de los líderes de las distintas coaliciones. Voy a estar mostrando aquí en pantalla las alianzas participantes de esta coalición. Bien, aquí está la coalición de nosotros. Somos el campamento de fuego. Y vamos a ver miembros. Ahora mismo estamos nosotros como líderes de coalición, ya que nosotros vamos turnando, así lo hemos hecho durante este KvK, turnando el liderazgo de coalición por temas de horarios de sueño y todo eso, ¿no? Como ya saben. Así que está la alianza nuestra, que es Sky. También está la alianza 1172, que es el reino 1172. Aquí tenemos a sus miembros. Es una alianza o un reino que ya cuenta con 2 estrellas, así que es un reino bastante activo también en el KvK. Y tenemos aquí miembros de alianza. Aquí tenemos a los miembros de alianza. Tenemos a Tat Solo, él es un jugador hispano, habla español. Así que él es uno de nuestros compañeros en esta ocasión. Fue uno de nuestros compañeros de coalición. Hizo un gran trabajo, una gran labor como rey de su reino. Y una gran cooperación para que esto fuera posible. Mis saludos para él desde allá. Después tenemos aquí a otro reino, que es el reino, en este caso, la alianza One for All. Entonces, tenemos aquí a los miembros de alianza. Como pueden ver, jugadores bastante potentes igual. Y ahí están los miembros. El rey en este caso es alemán, al menos eso fue lo que yo vi durante todo este KvK. Él habla alemán. Y supongo que su alianza posiblemente también lo sea, o sea, una alianza o un reino internacional, ¿cierto? Así que esta sería otra alianza que estuvo en la coalición. También cuentan con 2 estrellas ya del KvK, así que en esta ocasión van por su 3ª estrella. Después tenemos aquí otra alianza, otro reino. En este caso es el reino 2289. Ellos aún no tienen estrella, esta sería su primera estrella. Y tenemos aquí al líder, Saf. Bueno, este muchacho, no tengo nada que decir, estuvo bastante pendiente de todo lo que es el KvK, estuvo bastante pendiente de la organización, estuvo muy activo con eso y la verdad que fue de mucha, pero mucha ayuda. O sea, él se encargó en muchas ocasiones de enviar los correos, de redactarlos, entonces fue un gran aporte. Así es como luce su alianza, su reino. También tengo entendido que es un reino internacional en este caso. Así que también un saludo para él, un saludo para todos los miembros, reyes, R4 oficiales de esta gran temporada de KvK. Y por último tenemos la alianza de acá que tenemos en pantalla, que es el reino, tenemos aquí el reino 26 On, así que
mis felicitaciones también para su reino, para su gente, por su trabajo, por haber luchado duro y por haber puesto y haber dado lo mejor de sí para poder lograr esta gran hazaña que estamos haciendo, o sea, que estamos consiguiendo ahora mismo. Así que mis saludos también para ellos, y ahí está su reino. Bien, estas son las alianzas que forman parte o formaron parte de esta gran coalición del campamento de fuego. Y bien, como tenemos aquí a continuación, vamos a ver, y nos damos cuenta que el Gran Ziggurat acaba de cerrar, ¿cierto? Acaba de cerrar y va a estar así durante 2 días, bueno, durante 3 días más, porque ya saben que si bien el KvK acaba en 1 día y 20 horas, siempre da un poquito más de tiempo para que se limpie el tema del mapa del Reino Perdido, para que se cierre ese mapa y todo el tema, ¿no? Así que eso quería compartirles, nuestra alegría en este caso. Estamos llevándonos la estrella del KvK, solamente queda esperar un poquito más. La situación está controlada de momento. Los enemigos están totalmente fuera de batalla y nosotros estamos aquí con todas las pilas, bastante cansados, sí, por qué no decirlo, porque ha sido bastante arduo el trabajo que hemos tenido que hacer organizando nuestras alianzas, a nuestra gente. Ustedes ya saben cómo funciona, si son líderes o son R4s o tienen algo que ver con la organización de su reino, saben a lo que me refiero. Y así es como está la situación actualmente. Este es el KvK de Conquista del Desierto. Temporada de conquista, conquista del desierto. Como les comentaba en videos anteriores, es el KvK en donde tienes que ir tomando fortalezas por todas partes del mapa. Aquí se pueden ver. Y según vayas tomando esas fortalezas, vas teniendo acceso a algunas zonas u otras, ¿no? Para tomar pasos, etc. Entonces es un KvK que al principio parece un tanto extraño, un tanto raro, es un tanto peculiar este KvK, ya que si no estás familiarizado con él o si nunca lo has jugado, se hace bastante complejo de entender al principio, al menos para mí así lo fue. Pero después, a medida que vas avanzando, que van pasando los días, te vas dando cuenta que al igual que cualquier otro KvK, es simplemente mecánico. O sea, al final se repite una y otra vez lo mismo y tienes que hacer lo mismo una y otra vez. Así que quiero compartir esa alegría con ustedes. En este caso, para nuestro Reino 2551, es el primer KvK que podemos decir ganamos, así de buena forma. Y qué mejor que ganarlo con la estrella. O sea, a mí esa estrella me hacía sinceramente mucha ilusión, porque ya saben que, bueno, se ve bastante bonita y bueno, lo que significa también, ¿no? El trabajo y todo eso. Sabemos que la estrella de por sí quizás no tiene como un valor tangible, ¿no? Pero sí tiene un valor agregado en el sentido de que es, por así decirlo, la prueba de que tu reino ganó el KvK, de que estuvieron ahí, de que tuvieron la última ocupación del Ziggurat. Así que eso voy a estar dejando a continuación. Bueno, antes de terminar el video voy a estar dejando al final imágenes de lo que fue la toma de Tierras del Rey, porque aquí estaba el campamento enemigo, que en este caso era el campamento de viento. Tuvimos que luchar contra ellos de cierta forma, y bueno, ahí van a ver las imágenes más o menos cómo fue eso. Les adelanto desde ya que hubieron bastantes cereos a ciudades del campamento de viento, lamentablemente para ellos, pero bueno, sabemos que así es el juego. Así es el juego y cuando te toca, y no hay más. Así que en este caso, mala suerte para ellos, buena suerte para nosotros. ¿Y qué más les puedo contar? Eso es lo que tengo que contarles, eso es lo que quería contarles. Yo estoy realmente feliz, estoy muy contento y quería dejar esto plasmado en un video en el canal para compartir esta alegría con ustedes, porque sé que también se van a alegrar seguramente por nosotros. Nuestro reino actualmente se encuentra con un poder de 5.000 millones, la alianza principal, o 5 billones, como quieran. La alianza Sky del reino 2551. Aquí tenemos la alianza, tenemos a los miembros actualmente. Ahí están los CR4 y algunos miembros de la alianza. Así que este ha sido nuestro KvK con el reino 2551, nuestro KvK número 5. Sería nuestro segundo KvK de temporada de conquista. Y animarlos a ustedes, si me están viendo, si son líderes de alianza, líderes de un reino, que sean constantes, o sea, que siempre se puede alcanzar los objetivos que se vayan proponiendo. Recuerden también el tema de la diplomacia, o sea, en este juego, como ya saben, no todo es fuerza. Si bien es cierto, aquí se rige mucho el tema de la ley del más fuerte,
pero no siempre es así. O sea, fíjense, nosotros somos un reino, no es un reino fuerte, ¿no? Bueno, también estamos compitiendo con otros reinos que son más o menos de nuestra categoría o por ahí cercano. En nuestro caso somos un reino semilla D, que es la semilla más baja actualmente. Pero dentro de lo que es esa semilla, somos un reino bastante activo, o sea, que damos pelea, que estamos ahí jugando, entonces para lo que es nuestra semilla, nuestra clasificación, estamos bastante bien. Así que recuerden, diplomacia muy importante siempre. El KvK no solamente depende de tu reino, no depende solamente de ti, no solamente depende de tu fuerza bruta o de cuántos T5, cuántas ballenas tengas, también depende mucho de la diplomacia de tus aliados, o sea, de tus aliados principalmente. Si tienes buenos aliados, es muy probable que puedas ganar el KvK. Tú puedes tener mucha fuerza como reino, mucho poder bruto, pero si no tienes buenos aliados o si no tienes buena relación con esos aliados, mejor dicho, eso te va a ser muy, muy complicado. Así que siempre importante estar en buena onda con los aliados, siempre intentar quedar bien con ellos e intentar buscar siempre soluciones factibles cuando tengan diferencias entre ustedes. Así que eso es lo que quería compartir. Vamos a tener por primera vez la estrella del KvK. Ganamos el KvK, 25-51, se queda con su primera estrella del KvK de temporada de conquista. Así que, wow, o sea, genial, genial, genial. Yo estoy súper feliz y les mando un abrazo enorme a la distancia. Y recuerden ahí, jueguen, jueguen, diviértanse y nos vemos en un siguiente video, chicos. Un abrazo. Chao, chao.